Dios te bendiga mucho, bienvenidos a esta nueva lección, la última de esta serie de los primeros pasos en la vida cristiana. El título de esta lección es Pasar por las aguas del bautismo. El hecho de que hayas llegado hasta esta instancia habla muy bien de vos, de tu compromiso, de tu responsabilidad y sobre todas las cosas del amor que estás teniendo por Dios y su palabra. Ya pasaste por el paso del arrepentimiento, de aceptar a Jesús y entendiste lo importante que es la obediencia. Hoy te vengo a hablar sobre el bautismo, que es la confirmación de estos tres pasos. El apóstol Pablo enseña que la fe sin obras es muerta. Por eso, conforme nuestra fe va creciendo, se va reflejando en nuestras acciones la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas. Una de ellas es la convicción de pecado que nos lleva a tomar una de las decisiones más importantes en nuestra vida. En Marcos 16:16, Jesús es muy claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En varias oportunidades he compartido este texto con amigos de otras denominaciones y ellos me argumentaban que primero la persona creía y ya era salva y por eso se bautizaban, pero sin embargo la palabra no dice el que creyere y es salvo será bautizado, sino que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estos principios del orden divino no se pueden alterar. Jesús es claro: creer y bautizarse es una misma cosa. No encontramos en toda la Biblia alguien que haya creído pero que no se haya bautizado. En la cultura judía no existía pensar una cosa y hacer otra, como sí existía en la cultura griega. Ellos podían decir una cosa y hacer otra, pero los judíos no. Ellos lo que creían lo ponían por obra. De esto se trata el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. En el bautismo, nuestra vieja naturaleza pecadora es crucificada juntamente con Cristo. En el momento de sumergirnos en las aguas, nos identifica con la sepultura de Jesús y en ese instante se invoca el nombre de Jesús sobre tu vida para el perdón de tus pecados. Y el momento de salir del agua nos recuerda la resurrección de Jesús, así como los que fueron sepultados juntamente con Él van a ser resucitados el día que Él venga a buscar a su iglesia. El bautismo implica morir al pecado, sepultar el pecado, tener dominio sobre el pecado, dejar atrás la vieja vida y ser una nueva criatura formada en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante invocar el nombre de Jesucristo en el momento del bautismo? Pedro dijo en Hechos 4:12 lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos invocar el nombre de Jesús como lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 22:16 y como lo menciona Santiago en su libro en el capítulo 2 y el versículo 7. Te voy a dar algunos argumentos de por qué esto tiene que ser así. En primer lugar, el apóstol Pablo se bautiza en Hechos 22:16 invocando el nombre de Jesús. Todos los bautismos en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesús. Acá te dejo un montón de citas bíblicas para que puedas corroborar esto que te estoy diciendo. La Biblia es clara cuando dice que el bautismo es para perdón de pecados y el único que puede perdonar pecados es Jesús en su nombre. Pablo enseña en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el bautismo también tiene que hacerse en el nombre de Jesús. Acá te dejo más textos donde dice que el nombre de Jesús es para salvación. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres, sino títulos que se le asignan a estas manifestaciones del único Dios. En Efesios 4:5, Pablo nos dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Recordemos que toda la Escritura es divinamente inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir,
Y es lo que estamos haciendo a través de estas lecciones, aprendiendo lo profundo de la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Deberíamos preguntarnos entonces si nosotros creemos a la Biblia en su totalidad o solo una parte. En Juan 5:39 leemos lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si queremos conocer más a Jesús y queremos saber de este plan de salvación y de la vida eterna, tenemos que escudriñar, que significa entrar en lo profundo de las Escrituras, y es lo que vamos a hacer en este pequeño estudio. Vamos a empezar hablando sobre la Gran Comisión y el texto que se encuentra en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo sigue siendo mal interpretado hasta el día de hoy. Vemos que Mateo 28:19 es un mandato de Jesús, es una orden que comienza con la palabra id. Id por todas las naciones. En el versículo 16 nos aclara que esta orden fue dada a los 11. Quiere decir que estos 11 recibieron este mandato de Jesús, que no solamente lo relata Mateo, sino que también lo relata Marcos y que también lo relata Lucas. En Marcos 16, del 14 al 18, podés leer que estaban los 11 discípulos siendo encomendados por Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Lucas 24, del 45 al 49, también leemos lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Vemos claramente cómo estos 11 hombres recibieron el mandato de Jesús y fueron instruidos por él a predicar el evangelio a todas las naciones. Una vez que Jesús ascendió al cielo, ellos quedaron esperando la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Este hecho es narrado por Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ese día estaban 120 personas juntas. Los 120 que estaban reunidos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y como siempre, hubo personas que se burlaban de este acto que estaba ocurriendo, sin entender que delante de sus ojos se cumplía la promesa de Jesús de recibir el Espíritu Santo. En el verso 14 vemos un apóstol Pedro poniéndose en pie, ya no como un hombre temeroso por haber negado a Jesús, sino como una persona llena de fe y del Espíritu Santo. Les explica que estas personas no estaban borrachas, sino que esto era el cumplimiento de una profecía que se encontraba en el libro de Joel, donde dice que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Les habla de Jesús, el que ellos habían crucificado, que vino a ser la piedra angular. Al oír estas palabras, las personas que estaban ahí le dijeron a Pedro y a los otros: varones hermanos, ¿qué haremos? Este ¿qué haremos? Refleja una brújula sin horizonte. ¿Qué tengo que hacer? Entonces Pedro en ese momento abre la puerta del reino de los cielos y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día
se abrieron las puertas para que 3.000 personas sean bautizadas. Y esa puerta sigue abierta hasta nuestros días, donde podemos ver que cada vez más personas están entrando al reino de los cielos. Pero entonces, ¿cómo explicamos Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Notamos que Jesús no está hablando en plural, sino que habla en singular, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen solamente un nombre, porque si fuesen 3 personas divinas, Jesús hubiese dicho bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, el artículo en el nombre hace referencia a un solo nombre. Acá te dejo algunos de los textos bíblicos que siguen diciendo que Dios es absolutamente uno y único. Y como sabemos que este Dios, que es Espíritu, que es el Padre de la creación, se manifestó en carne, Él revela su nombre a la humanidad. Jesucristo es el nombre de Dios manifestado en carne. Y ese nombre, el cual es sobre todo nombre, trae perdón de pecados y salvación. Hoy tenemos un mundo evangélico que echa fuera demonios en el nombre de Jesús, que hace sanidades en el nombre de Jesús, que ora en el nombre de Jesús, que predican en el nombre de Jesús, pero a la hora del bautismo dejan el nombre de Jesús y utilizan títulos de Dios. Cada uno de nosotros, cuando tenemos que hacer una transacción importante, la compra de un vehículo, la compra de una casa, tenemos que firmar con nuestro nombre. Por más que yo sea padre, que sea hijo, que tenga espíritu, que sea esposo o que tenga muchos títulos, a la hora de comprar cualquier bien, yo firmo con mi nombre y mi apellido, porque el nombre revela mi identidad. Por eso es importante que en el bautismo sea invocado el nombre de Dios, porque de esa manera estás invocando al único Dios verdadero, el cual quiere salvarte y tener una relación eterna con vos. ¿Cuáles son los beneficios del bautismo? Perdón, oportunidad, identidad y herencia. Es importante que entiendas que Jesús perdona todos tus pecados. Si te arrepentiste de todo corazón y aceptaste a Jesús como tu Dios y tu Salvador, el siguiente paso es el bautismo en el nombre de Jesús, donde Dios va a borrar todos tus pecados. Esto significa que no importa lo que hayas hecho en tu vieja vida, si vos crees que no podías perdonarte, si la sociedad aún te condena, lo que importa es lo que dice Jesús en su palabra, y eso es lo que hace que este mensaje sea predicado en todo el mundo, que Dios te ama y quiere darte una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces soñaste en tener una nueva vida? Un horizonte por el cual caminar en paz, en tranquilidad. Esa oportunidad es la que hoy tenés en tus manos. Jesús te está invitando a que pases de un camino de oscuridad, de tinieblas, a un camino de luz, al camino de la paz, al reino de los cielos. Este es un cambio de muerte a vida, de tristeza a gozo, de pecado a santidad y de fracaso a éxito, simplemente porque Él tiene la potestad de hacer todas las cosas nuevas. Jesús escribirá tu nombre en el libro de la vida. Ya no serás un NN errante sin identidad caminando por ahí, sino que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Serás conocido por Dios, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Jesús te hace miembro de su cuerpo, que es la iglesia, y ahora eres un hijo heredando la salvación. Te dejo unos versículos para que puedas leer y entiendas la dimensión de lo que Dios te está ofreciendo en este día. Esta relación de amor de padre a hijo empieza a tomar un molde, una forma. Ser hijo de Dios nos convierte en herederos de sus promesas y sus bendiciones. No solo obtendrás la salvación para tu alma, sino que también una lista de bendiciones para tu vida. Las promesas de Dios van a seguir cumpliéndose una a una, pero es importante que no te dejes intimidar por lo que vayan a decir ni por las responsabilidades que asumís en el bautismo. Recordá que este paso va a traer perdón, oportunidad,
identidad y herencia. El perdón para tus pecados, oportunidad de tener una nueva vida, la identidad en Cristo y ser heredero directo de todos los beneficios del reino de los cielos. Sin dudas el bautismo es una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Si Dios te acompañó en todo este proceso es porque sigue estando interesado en que seas parte de su cuerpo, de su familia, en seguir bendiciéndote, y te va a ayudar a disipar todas las dudas que el enemigo pueda traerte. El bautismo es enterrar una vieja vida para empezar una nueva. Mirá lo que dice Jesús en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dentro de esos pocos estás vos. Pocas personas reciben este mensaje con la posibilidad de entrar en la puerta estrecha. Y en este camino angosto no estamos solos. Jesús promete caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame contarte ahora algunos bautismos que no son bíblicos. Por ejemplo, el bautismo de bebés. Como lo dijimos anteriormente en Marcos 16, 16 u Hechos 2, 38, hay una condición que es creer y arrepentirse. Sin estas condiciones, el bautismo no tiene validez. Si bien los bebés y los niños son pecadores por su condición humana, ellos no tienen conciencia de pecado y por este motivo no pueden arrepentirse y creer, no pueden decidir ser bautizados. Y dado que la salvación es personal, nadie puede decidir por nuestra vida. Y Jesús, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir, se bautizó a los 30 años. No encontramos en la Biblia el registro de que se hayan bautizado niños. Es por ese motivo que la validez del bautismo es cuando la persona cree y toma su propia decisión. Y te preguntarás qué pasa con los niños. Bueno, Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nota que dice en tiempo presente, es. Sin embargo, en Marcos 16 encontramos que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. A futuro. Otros de los bautismos no bíblicos es invocando los títulos de Dios. Con esto me refiero a los bautismos donde no se invoca el nombre de Jesús. Recordá que nuestro Dios no se llama Padre, no se llama Hijo, no se llama Espíritu Santo. Si bien Él cumple esas funciones, su nombre es Jesús. Por lo tanto, repetir los oficios de Dios invalidan el bautismo. Y te preguntarás qué pasa si fui mal bautizado. Si fuiste bautizado de una manera incorrecta o no bíblica, tenés que bautizarte de nuevo, porque todavía el nombre de Jesús, en el cual hay salvación, no fue invocado en tu vida. Y no te sientas mal por esto. Si este mensaje llegó hoy a tu vida, este es el tiempo de dar el paso de fe hacia la salvación. Porque también encontramos en la Biblia personas que fueron rebautizadas. En el capítulo 19 de los Hechos, Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan y lo que le pregunta es si habían recibido el Espíritu Santo. Ellos dicen que no sabían qué era el Espíritu Santo. Entonces le pregunta en qué fueron bautizados, a lo que le responden en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora que escuchaste este hermoso mensaje, te digo lo mismo que le dijo Ananías a Pablo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hasta acá, amigos, la lección número 12. Damos por terminado esta primera etapa, que son los primeros pasos de la vida cristiana. Estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Recordá que hay mucho más para seguir aprendiendo. Mantenete conectado a Jesús para caminar este hermoso camino de la fe. Dios te bendiga mucho.